nació en 1947 en Colón, la ciudad de Colón. Aunque en verdad el momento del nacimiento fue en la isla de Providencia porque mi mamá es de esa área, pero luego de unos días de nacido regresó a Colón. Bienvenidos a Gente de Mente. No ha empezado el programa y ya me estoy divirtiendo. Aunque su casa es de noche, yo me encuentro en un bello atardecer de la Isla Mágica, según diría Rogelio Sinán. Ahora también es la Isla Mágica porque así se llama la casa donde estoy. Nuestro invitado de hoy nació un 12 de diciembre de 1947. Es hijo de Isabel Romero y don Obdulio Leis. Es dramaturgo, poeta, ensayista, escritor, educador popular, comunicador, sociólogo y más cosas que vamos a descubrir durante este programa. Bienvenido a Gente de Mente, Raúl Leis. Muchas gracias. Un placer estar aquí además en este atardecer. Sé que la vamos a pasar bien. Estoy seguro de eso. Bien, me salté en la introducción decir que naciste en la isla de Providencia, San Andrés, Colombia, pero eres panameño. Cuéntame cómo fue que sucedió eso. Claro, lo que pasó es que estando mi madre en Colón, porque mi madre y mi padre se conocieron en Colón, mi madre colombiana y mi padre panameño naturalizado de origen español, se enferma su mamá, o sea mi abuela, en la isla de Providencia y ella corre a verla en una lancha, porque no había vuelos directos para allá, con la idea de regresar a Colón donde me había gestado, o sea yo estaba en su vientre, voy a llamarlo de esa manera, ¿no? Hay una tormenta tropical, los clásicos huracanes del Caribe, queda atrapada en la isla y el médico le dice que no puede salir en esas condiciones. 2 meses después del parto, yo nazco allá, regreso a Colón, nunca más he regresado a la isla, voy a ir algún día de vacaciones, ¿verdad? Y quedo como panameño nacido en el exterior, que es mi condición actual, ¿no? ¿Verdad? Y definitivamente mi centro de gravedad y el centro de mis pensamientos, no importa dónde haya nacido, y de mi lucha y de mi compromiso es Panamá. Panamá y específicamente Colón. Y Colón dentro de Panamá es un centro de gravedad para mí. ¿En qué colegio fue? ¿En qué escuela hiciste la primaria? Creo que hiciste La Salle hasta 3er grado, San José de La Salle, y después en la Escuela República de Uruguay. En la Escuela República Oriental del Uruguay, de Calle Primera, en la ciudad de Colón, una escuela pública, a mucha honra. La secundaria después en el colegio José Guardia Vega y el Abel Bravo, donde me gradué de bachiller en letras. ¿Y cómo era Raúl Leis en la primaria? ¿Un buen estudiante, un estudiante más o menos, o un buen estudiante pero que era travieso? Ya, bueno, yo diría que era un buen estudiante, pero con una vida muy intensa dentro de la comunidad. O sea, yo creo que por Colón no se pasa impunemente, y eso te lo digo muy de corazón, y que esa relación con la ciudad y con la provincia para mí fue algo clave, incluso desde niño. Entonces, era un niño inquieto que siempre estaba integrándome a lo que ocurría en la calle. Yo recuerdo caminar por las calles de Colón, era amigo de la señora que hacía plantín tap en la esquina, una vieja de Martinica, iba a la arena de Colón a ver las peleas, los boxeos, participaba en las luchas sociales a través de mi hermana, que era una dirigente comunitaria, Palmira Leis. Pues recuerdo desde muy de pequeño que participé en parte de la marcha del hambre y la desesperación, en 1959. O sea, aún siendo niño estaba muy involucrado con la vida de la ciudad y creo que esas fueron mis primeras lecciones de la parte social. Precisamente las cosas que viví cuando niño, además intenté integrarme a ellas, intenté entenderlas. Y desde muy pequeño no me aislé de la realidad del contexto en donde vivía. Trabajo que aún continúas haciendo. Así es. Te iba a preguntar un poco casualmente, ¿qué modelos tuviste tú cuando pequeño? ¿Qué gente te motivaba, te hacía pensar, yo quiero ser de tal manera cuando crezca, me gusta esta persona? ¿O qué valores dentro del seno familiar sientes que fueron los que más te marcaron? Bueno, yo pienso que un punto clave de referencia fue mi familia, definitivamente, ¿verdad? Porque los dos, tanto mi padre como mi madre, que eran
inmigrantes de origen, como mucha gente de Colón y mucha gente de Panamá. Exacto. No tuvieron la oportunidad de poder estudiar una carrera completa. Mi mamá llegó hasta 6º grado, mi papá hasta 3er grado de primaria, porque no pudieron seguir más allá, ¿verdad? En ese momento. Pero yo siempre admiré esa especie de tenacidad, esa fortaleza que especialmente mi papá nos daba, ¿no? Un hombre que se convirtió en un autodidacta, y eso fue un tema muy importante. Y a pesar de no haber estudiado hasta el 3er grado, era una persona que manejaba muchos campos de la cultura, del conocimiento, se autoinstruía. No solamente leyendo, en la casa se leía mucho, sino conversando. Era un gran conversador, un gran fabulador, un gran cuentista, ¿verdad? Y se convirtió eventualmente en uno de las personas que recuperaban la memoria histórica de la ciudad, que la gente acudía a preguntarle incidentes, que hablaban en los parques de las historias de la ciudad, ¿verdad? Y de las historias del país. Y yo creo que ese fue en lo inmediato, en lo cercano, quizá uno de mis grandes ejemplos, por llamarlo de esa manera. Porque sé que desde pequeño también te gusta leer mucho. Mucho. Y mi papá creó esas condiciones, o sea, cuando no había para libros era con revistas, leíamos muchas revistas porque en el restaurante que él trabajaba era un trabajador manual. Los visitantes, los turistas dejaban muchas revistas internacionales. Por ejemplo, me recuerdo de la revista O Cruzeiro, donde Alfredo Cantón ganó un premio internacional con Juventudes Exhaustas. Ajá. Y esa yo la leí entre las revistas que mi papá traía, ¿no? En una ciudad de Colón que no se preciaba necesariamente por tener un ambiente cultural en el sentido tradicional. Exacto. ¿Verdad? E incluso los primeros contactos con la literatura y con el teatro y ese tipo de cosas se dan a través de otro proceso, no se da a través de la academia, no se va a través de del arte por el arte, sino que se da a través de otros procesos en donde el teatro se convierte en una herramienta social a través de la dramatización. De eso vamos a hablar más adelante, pero antes vamos a ver cómo recuerdan algunos amigos tuyos tu infancia. A ver. Y compartimos varios años en el Colegio Abel Bravo. Siempre fue un hombre muy entusiasta, profundo, muy pensante, muy valiente, muy profético. Fuimos además compañeros de juego, además. O sea, después de la escuela, Raúl formaba parte del grupo de personas con quienes hacíamos deporte y ejercicio. Así es que la relación con Raúl viene desde hace ya bastante tiempo. Y ya desde entonces, Raúl lideriza los diferentes grupos juveniles que tienen que ver con el servicio a la sociedad, el servicio a la comunidad. Le dolía la situación tan difícil y dura de Colón de aquel tiempo, y él quería presentar algunas alternativas. Ha sido un hombre dedicado a la sociedad, un hombre dedicado a luchar y a trabajar por lo demás. A eso ha dedicado toda su vida. Formamos un partido político en el Colegio Abel Bravo y compartimos cosas buenas, algunas tristes, algunas riesgosas, pero siempre y en todo momento ahí estábamos cultivando una profundísima amistad. Raúl, cuando regresemos del cambio vamos a hablar un poco del Abel Bravo, pero antes del cambio quiero hacerte una última pregunta. En este instante, después de esta pregunta, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuál es el recuerdo más grato de tu niñez? La amistad de los compañeros, los que estaban conmigo en estas aventuras y en esta vida, y especialmente los grandes luchadores de Colón, por un Colón mejor. Bien, nos vamos al cambio. Cuando estemos de vuelta vamos a conocer un poco más de las dotes de orador y quiénes eran los competidores de Raúl Leis en aquella época. Pronto volvemos. Estamos de vuelta con más Gente de Mente y nuestro invitado de hoy, Raúl Leis. Raúl, orador.
Participaste en muchos concursos de oratoria. Así y es. por lo visto casi siempre la competencia estaba entre actualmente Monseñor Emiliani, Harley Mitchell, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Raúl Leis. Cuéntame sobre esa época, porque aparte de los concursos de oratoria, también te distinguiste como un dirigente estudiantil en el Abel Bravo. Los jóvenes de esa época, ¿qué era lo que los movía? Bien, mira, las asociaciones federadas de estudiantes eran la escuela política democrática de la juventud de la época. Lo digo de esta manera porque da la impresión cuando uno habla de asociaciones federadas de que hay gente que va a tirar piedra y a cerrar calles. Bueno, aparte que también se hacía, lo fundamental era que había un debate continuo. Por ejemplo, todas las semanas había un debate dentro del colegio de lo que sucedía en el país. O sea, semanalmente. Teníamos un periódico excelente que se llamaba Horizontes, ¿verdad? Que yo era jefe de redacción y Rómulo era el director del periódico. Y en ese marco, la oratoria era parte del proceso de debate, realmente. No era un arte de tipo literario, era parte del debate. Se hacía oratoria para debatir ideas, no era solamente para hablar bonito. Claro. ¿verdad? Y los concursos de oratoria, al igual también que los concursos literarios que había, de redacción, etcétera, especialmente en el Colegio Abel Bravo, que es lo que estamos hablando, se constituía un espacio privilegiado para el debate de ideas y para conocer y enfrentar las posiciones del otro. Hay que decir que en ese contexto, dentro del colegio y la asociación federada, habían grupos con diversas ideas, no eran partidos políticos, le corrijo un poco a Rómulo, que era grupos estudiantiles, pero que teníamos propuestas políticas, ideológicas diversas, y se convertía en un espacio democrático para dirimir esas ideas. ¿Tú te imaginas jóvenes de 16, 17, 18 años debatiendo sobre el destino del país, de la humanidad, ¿no? Enfrentando posiciones, doctrinas, planteamientos, o sea, con pensamiento, con argumento? Parece algo ahora, hoy, tan difícil de encontrar. Sí. Y yo pienso que eso ocurre no es porque los jóvenes de entonces seamos mejor que los de ahora, sino porque las condiciones para hacer ese debate y para generar esa experiencia democrática estudiantil se dieron en un momento de la historia de Panamá y en un contexto que nos privilegiaba a nosotros con el hecho de poder disfrutar y aprovechar ese espacio que fue la Asociación Federada del Colegio Abel Bravo y el grupo político Juventud Abelista Revolucionaria, de la cual quedó como secretario general del Colegio Abel Bravo el primero que conseguimos, el que es hoy magistrado de la Corte. Harley Mitchell. Harley Mitchell. Raúl, casualmente lo que me comentabas es la siguiente pregunta. ¿Cómo veías o cómo aspiraban ustedes a que fuera el mundo en aquella época? ¿Cómo visualizaban ustedes? ¿Qué mundo querían ustedes lograr? Bueno, hay que decirte que el contexto que vivíamos era un contexto muy difícil. Era un contexto represivo. Estamos hablando de la época de los 60, ¿verdad? Contexto represivo que perseguía las ideas, que leer una literatura determinada que era considerada de izquierda o cuestionadora era perseguido, no se podía leer eso en la calle, ¿verdad? Y por eso hay que resaltar esa pregunta que tú haces, o sea, que en el seno de esta vida estudiantil lográbamos tener el espacio para pensar, no solamente para estudiar, sino para pensar y para opinar. Y la sociedad que perseguíamos, yo diría que es la misma sociedad que perseguimos ahora. Yo creo que el objetivo no ha variado, ¿verdad? Un mundo en que la justicia y la libertad estén casados para siempre, en matrimonio indisoluble, ¿verdad? Y que la justicia, como dice José Martí, sea tan alta como las palmas. O sea, que alcanzar la justicia sea también el elevarse y caminar hacia un mundo mejor. Y eso no lo aprendimos sobre palabras vacías, sino que la realidad colonense nos invitaba continuamente a pensar la sociedad en estos términos. Claro. Hablando del tema de la lectura, sé que, y varios de tus amigos comentaron, que tú incluso los motivabas muchas veces a leer, que una vez te estabas leyendo El coronel no tiene quien le escriba y llegaste a contar sobre la novela y lo contabas con tanta pasión que después todo el mundo terminó pasándose el libro. Pero antes de que tú me cuentes sobre la lectura, vamos a dejar que sean ellos los que nos recuerden tu vocación por las letras y por el trabajo con la comunidad. ¿Cómo no? Claro, gracias. Raúl desde muy temprano dio las muestras de, primero diría, su afición y segundo su capacidad por las letras y la producción literaria que después le hemos venido a conocer. Me acuerdo la primera vez que tuvimos conocimiento de la obra 100 años de soledad de García Márquez. Raúl llegó el día siguiente
visiblemente trasnochado, y nos llamó la atención porque él no es persona de fiesta. Y Raúl nos puso el libro en la mesa. Pasé toda la noche leyendo esta obra. Es extraordinaria. Y todos tuvimos la oportunidad de leer ese libro por nuestros turnos. Ya desde bien jóvenes están metidos en la cosa de promoción de las comunidades. Nosotros fuimos parte de el grupo que precedió al servicio a la DGDCOM. Nosotros fuimos miembros fundadores de lo que se llamó Servicio Nacional de Voluntarios, que fue una respuesta en ese tiempo a la presencia en un momento dado en Panamá de los cuerpos de paz norteamericanos. Participó también en la lucha con el 9 de enero. Nunca le tuvo miedo al riesgo. En el colegio y en la universidad fue perseguido, porque sus ideas eran claras y profundas, inspirado siempre en la justicia social y la defensa del bien común. Ha sido una persona coherente con su pensamiento, coherente con su lectura de la sociedad, coherente con su compromiso social. Recuerdo que cuando acabamos el colegio hubo una gran crisis económica en su familia, pero él se empeñó, él decidió ir a la universidad como sea. Y puedo decir algo que para mí me ha causado mucha admiración en Raúl. Llegó a la universidad sin dinero. Los primeros días durmió en el Paraninfo de la Universidad Nacional debajo del piano, porque no tenía dinero para buscar un hospedaje. Ese es Raúl Leis, un hombre que siempre ha amado la verdad, un hombre transparente, un hombre intelectual, pero que su intelectualidad jamás le ha hecho perder el corazón, porque es un hombre de gran corazón. Raúl, y hay gente que dice que no se puede. ¿Qué piensas tú frente a eso? Que haya gente que diga y a veces se rinda tan rápido frente a una adversidad. Bueno, mira, la adversidad es un gran desafío, ¿verdad? El contexto que yo estaba era un contexto de pobreza, mi familia era pobre, un contexto, como ya expliqué, del marco social, etcétera, y frente a esto nosotros levantamos tanto la opción de la dirigencia estudiantil, que ya le expliqué, como la del Servicio Nacional de Voluntarios, que era este esfuerzo de entrega completa de nuestro tiempo para trabajar en los campos, ¿no? Entonces, te das cuenta que era muy integrado, porque por un lado estaba el tema del estudio, de la lectura, de la agitación, pero por otro lado también estaba el tema de la convivencia social con los actores, que son principales. Y de lo que tú preguntas, hay una cosa interesante que ahora recuerdo y que fue clave. Yo inventé una palabra tomando expresiones del latín y del griego, una forma caprichosa, y lo escribía en todos los cuadernos. La palabra era compuesta, es spontemea, que quiere decir por tu propio impulso. Y en los momentos más difíciles siempre tomaba esto como una divisa personal. Es decir, tienes que sacar fuerza de ti mismo, de tu propio impulso, ¿verdad?, para vencer la adversidad, pero no solo con una visión individualista, no es que yo solo soy suficiente para vencer, sino haciendo alianza y solidaridad con los otros. Entonces, con tu propio impulso, pero unido al impulso también de los demás. Claro. Y esto fue como una divisa que me llevó, que lo tuve siempre presente y todavía la tengo. Y así terminaste tus estudios de sociología en la Universidad Santa María la Antigua, después fuiste al Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda, hiciste también un montón de cursos en muchos lugares, finalmente una maestría de estudios políticos en la Universidad de Panamá. Después de todo eso, ¿cuál fue el primer trabajo al que tú te enfrentas? Bueno, ya lo habías hecho como voluntario, hay trabajo, el trabajo comunitario, pero ¿qué es lo primero a lo que tú te enfrentas ya después de esta formación? No, espérate, aquí te hago una aclaración. En ningún momento en ese proceso de formación yo dejé de hacer lo que hacía. ¿Ah, sí? O sea, siempre estudié trabajando, o sea, en forma combinada. Mientras estudiaba sociología, habíamos fundado con Erasto Reyes, de digna recordación, el Centro de Comunicación Popular, que era un centro que hacíamos comunicación alternativa, prensa popular, periodismo popular, teatro popular, en todo el país, y generamos un gran movimiento con Pablo de Arco, que también trabaja en la universidad todavía. Al mismo tiempo que estudiaba estas cosas, fundamos CEASPA. Claro. Al mismo tiempo que estaba dándose todo este proceso, éramos parte de las luchas sociales desde el 9 de enero, el 6 de junio del 66. O sea,
jamás o sea, no hubo un tiempo. Y editaban Diálogo Social. A Diálogo Social. Me acuerdo que la leía mucho cuando todavía existían los movimientos